Bienvenidos esta tarde de lunes. Los saludamos con mucho gusto aquí en la UNAM Responde para seguir haciendo eco de todo ese conocimiento que genera nuestra Universidad Nacional desde muy distintas disciplinas. Como cada lunes escucharemos al doctor Carlos Rosales, además les tenemos información sobre los ajolotes y las chinampas y nuestra entrevista la dedicaremos a hablar sobre uno de los artistas más importantes del siglo pasado en nuestro país, que es Rufino Tamayo. No se vayan. Este año se cumplen 125 años del natalicio de Rufino Tamayo, un artista de múltiples visiones, que es el título del coloquio organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad para reconocer y revisar la trayectoria de quien fuera uno de los artistas plásticos más destacados del siglo XX, que destacó también en la pintura, en la escultura y el dibujo, y bueno, cuyas obras llegaron al Palacio de Bellas Artes o al Museo Nacional de Antropología aquí en México, pero también a recintos de Londres y de Nueva York. Para hablarnos de esta iniciativa que tendrá lugar en Oaxaca, nos acompaña esta tarde la doctora en Historia del Arte, Natalia de la Rosa, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy entusiasmada de poder hablar de esta iniciativa desde la propia Casa de Estudios. ¿Por qué hablar de esta iniciativa? ¿Qué es lo que falta por conocer, por reconocer, por descubrir de Rufino Tamayo? Pues aprovechamos el 125 conmemoración del natalicio de Rufino Tamayo para convocar a especialistas de distintas instituciones, universidades, para renovar un poco los estudios y el diálogo, el debate sobre esta figura, que obviamente sabemos que es reconocido, que tiene un papel fundamental en la arte y la cultura nacional, pero un coloquio permite que los académicos, las académicas, los especialistas puedan revelar nuevos acercamientos sobre, en este caso, la figura de Rufino Tamayo, y así se hizo desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, y aprovechando la unidad en Oaxaca, pues que fuera la sede mejor que súper importante, que fuera donde nació además Tamayo, para que se pudiera realizar este evento. Hablaremos más sobre este acercamiento, digamos, como minucioso que se hace desde la academia a la figura de Rufino Tamayo, pero antes de eso quisiera preguntarte, Natalia, ¿qué es lo que tendríamos que saber todos, digamos, en términos generales, algunos de los rasgos que caracterizaron la obra de Rufino Tamayo? Sí, muchas gracias por la pregunta y que nos permite pues recordar y saber por qué hacer, ¿no?, un coloquio dedicado exclusivamente a Tamayo. Claro. Pues primordialmente se conoce por su pintura, ya fuera en caballete o en mural, como se mencionó, presente en varios recintos, en los recintos más importantes del país, como el Museo de Antropología, como el Museo de Bellas Artes, pero en otros lugares también de la ciudad o también en instituciones internacionales. Y el aporte pictórico de Rufino Tamayo es totalmente relevante para entender el arte del siglo XX, no nada más nacional, sino internacional, porque logró un equilibrio entre referencias del pasado, en nuestro caso antiguas, vinculado a estudios como la arqueología, la antropología, pero también la musicología, y eso permitió que en varias etapas de su producción, siendo también un artista que vivió muchos años, o sea, nace a finales del siglo XIX y muere casi acabando el siglo XX, entonces sí es una figura fundamental de todo el siglo, y creó un diccionario simbólico, alegórico, que fue yéndose hacia la abstracción, hacia la propuesta cromática, y ahí pues impactó sobre todo ya a mediados del siglo XX, pues a un lenguaje que se cambió y que geopolíticamente buscó esta expresión de libertad, y que Tamayo pues fue fundamental tanto para la política cultural nacional como los debates internacionales. Habla, por supuesto, de su evolución, pero habla también de la libertad y como de este espíritu creativo y muy activo. Más bien,
entendiendo esto, es importante también mencionar el contexto en el que le tocó vivir cuando en nuestro país pues, se desarrolló, por ejemplo, el muralismo. ¿Cómo él se involucró o no con todas estas corrientes que marcaron la historia estética de nuestro arte del siglo pasado? Esa es una muy buena pregunta porque nos permite entender que Tamayo fue una figura pues bastante perspicaz, ¿no? Porque por un lado, al inicio de su carrera en los años 20, tuvo un diálogo directo con la Escuela Mexicana de Pintura, los vemos en los acercamientos al Caballete, pero también poco a poco se fue distanciando de esta expresión tan fuerte y vinculada al nacionalismo, y poco a poco fue también acercándose a autores, ¿no? Un poco disidentes o que buscaban otra lectura de la construcción de la vanguardia, como serían los contemporáneos, y posteriormente pues el diálogo y amistad con Octavio Paz, y lo cual generó que esta propuesta de la que hablaba ya más cercana a la mitad del siglo XX, pues impulsara su figura a ser única y ya distanciada de ese realismo, digamos, que representaba e ideología que representaba el muralismo mexicano, y presentara más bien una cuestión más simbólica y con otras capas de significado desde la pintura, pero también desde el mural. O sea, no abandona el formato, pero será con técnicas y estrategias distintas. Cuéntanos por qué con todo este contexto, con toda esta historia, entonces es importante hacer un coloquio que hable, digamos, de particularidades muy específicas sobre su obra, sobre su trabajo, sobre sus intereses a la hora de crear, pero también de exhibir, y cómo está conformado este coloquio. Sí, muchas gracias. Pues aprovechando que ahora hay un acercamiento, digamos, sobre todo interdisciplinar a la figura de Tamayo, aprovechamos la efeméride para que se abrieran nuevas líneas de análisis y debate, buscando justamente esos cruces con otras disciplinas. Entonces, cada mesa tiene una mirada distinta, una primera vinculada a la referencia a las revistas, los impresos, la crítica, esos inicios y formulación de estas alegorías que mencioné, pero también en su vinculación o diálogo con poetas, escritores, críticos de arte, pero también editores. Otra mesa dedicada más a una experimentación técnica, a las distintas facetas en la gráfica, en el dibujo, en la enseñanza artística y por supuesto en la pintura. Otra más que es donde mayor revelación podremos decir y donde más se han enfocado los estudios en los últimos años, que es justamente en esta agencia de Tamayo en la cultura. Sabemos que es un artista y eso no hay duda fundamental, claro, pero las nuevas posturas para entender su figura tienen que ver con entender que también fue un creador de instituciones, de colecciones, y que fue una gente que incidió no nada más en el campo artístico, sino en otras áreas. Claro. Además, Alejandra Flores Tamayo propuso una mesa que va a estar dedicada al legado de Tamayo, a diálogos, por ejemplo, también muy importante con Olga Tamayo, que fue una dupla y una complicidad fundamental y que también explica mucho de la formación de estas incidencias e instituciones en el campo artístico. Y pues muy entusiasmados también anunciamos 3 conferencias magistrales que van a marcar las distintas áreas desde donde se puede analizar a Tamayo desde estas nuevas perspectivas, que serían una primera, Ana Torres de la Universidad Iberoamericana, refiriendo a la pintura, que es donde más ella se ha enfocado, y las distintas capas, ¿no?, de análisis. Otra mesa que nos alegra mucho porque utilizamos, ¿no?, el vínculo con la Filmoteca de la UNAM, con el acervo histórico, y de la mano del doctor Israel Rodríguez de la ENES Morelia, una proyección comentada que va a ser específicamente del documental Tamayo de 1967, dirigido por Manuel González Casanova. Entonces hay otro formato, ¿no?, de diálogo y que nos va a dar otra experiencia. Un acercamiento particular y muy
vamos, muy puntual también desde otro lugar a la obra vivo, de Tamayo. ¿no? Como que ver la figura de Tamayo moviéndose, pintando a color, ¿no? Que es la característica de este corto. Claro. Y cerrando con Rachel Kaplan del LACMA Museum de Los Ángeles, del Museo del Condado de Los Ángeles, que va a hablar desde la curaduría, ¿no? Cómo ha sido un campo que en los últimos años ha abierto otras perspectivas y también, en este caso, desde la gráfica, ¿no? Que muchas veces se ha centrado en la pintura de Caballete, en el muralismo, pero esta exhibición que ella realizó hace unos años se enfocó en la gráfica, pero también, muy importante, en la figura transnacional de Tamayo, como que lo pensamos siempre como un actor fundamental de la cultura mexicana, pero perspectivas como la de Rachel Kaplan u otros especialistas han enfocado el trabajo de Tamayo y su impacto desde una mirada transnacional. Pareciera que, es un artista muy conocido, que ha sido estudiado, sus obras están presentes aún hoy en día en diferentes instituciones, tanto de México como de otros países, y aún así siempre hay algo que revelar, que es lo que te preguntaba al principio, pero ahora quisiera preguntarte cómo estos nuevos acercamientos generan nuevas preguntas sobre la figura y sobre la obra de Tamayo. Totalmente. Por ejemplo, ahora mencioné algunas líneas que se abren, pero justo estos cruces con otras disciplinas, pensaba en la antropología, la etnografía, la musicología, la enseñanza artística, al venir de otras disciplinas permiten encontrar información o hacer búsquedas en otros acervos, ¿no? Que tal vez no se habían localizado o puesto como a la mirada de los investigadores y las investigadoras, pero ahora estas preguntas que vienen no entrecruzadas entre distintas áreas permiten justamente revelar eso, ¿no? Que es lo que se puede pensar si vemos la figura de Tamayo como dibujante a inicios de su carrera o como alguien vinculado a la música en su amistad con Carlos Chávez, o como mencioné también, creador de museos, o sea, cómo un artista concibe un museo, que son los dos legados que dejó Tamayo, por ejemplo, en Oaxaca, con el museo dedicado a su colección arqueológica, en diálogo con Fernando Gamboa, o el Museo de Arte Contemporáneo, acá en la Ciudad de México, pues también que fue un parteaguas para entender un cambio, no nada más del arte moderno, sino casi ya enlazándose con lo que va a ser la tendencia contemporánea, al ser uno de los primeros museos que tuvo acceso a la iniciativa privada. Claro, y que habla precisamente sobre estas múltiples visiones que tenía Tamayo, estas instituciones, una en Oaxaca dedicada al arte prehispánico y otra en México, o en la Ciudad de México, al arte contemporáneo. Nos queda poco tiempo para terminar, Natalia, y quisiera preguntarte a quién está dirigido este coloquio, quiénes y dónde pueden seguirlo. Sí, pues está dedicado a los especialistas, a los estudiantes universitarios, a quienes estén en las áreas de humanidades, de artes, pero también al público en general, ¿no? Es una figura que le llama la atención, pues casi, o que reconocemos casi todas y todos los mexicanos, entonces tiene la posibilidad de acceder el público en Oaxaca, porque va a ser ahí en la unidad de extensión de la UNAM, en Oaxaca, en el auditorio. Y también se hizo el esfuerzo de que haya una transmisión en YouTube desde el canal del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces va a quedar como una fuente y como se puede ver en vivo, pero también va a quedar todas las ponencias grabadas para consulta posterior. Exacto, todo sucederá en Oaxaca, que es la ciudad natal de Rufino Tamayo. Tendrá lugar del 27 al 29 de agosto en esta unidad de extensión universitaria y la podemos seguir en todos lados para estar atentos a estos nuevos puntos, a estos nuevos descubrimientos. Y quisiera preguntarte, para quienes no lo tengan muy claro, algunas de esas obras más representativas, más conocidas de Tamayo que podemos identificar y dónde podemos disfrutarlas. Pues mencioné, por ejemplo, al inicio 2 obras que podemos tener acceso y que a mí me gustan mucho, que son la de Dualidad en el Museo de Antropología, que es este mural muy potente donde se transmite o se interpreta un mito cosmológico, así como también en el Museo de Bellas Artes un mural que pues le dio entrada a Tamayo casi que a
a la institución más importante de nuestro país dedicada a las artes, que es el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, y son muy distintos esos murales. Vemos uno que es su lenguaje vinculado a el estudio de la arqueología, del pasado mesoamericano, y por ejemplo el de Bellas Artes muestra su otra faceta, que es sus preguntas sobre el cambio geopolítico en la Guerra Fría, en la posguerra, y preguntas más sobre el cosmos, sobre el hombre y otras referencias. Entonces, son dos murales que invito a todas y todos a visitar. Pero ir a revisarlos, ¿sabes? Porque me da la impresión que vamos como al Museo de Antropología o Bellas Artes a nosotros y vamos a ver la exposición que tenemos en mente o algo como muy específico a las salas, y muchas veces nos seguimos de largo con estas obras que están en los pasillos, y vale muchísimo la pena en verdad las visitas guiadas que ofrecen estos recintos para conocer lo que vemos y lo que no vemos de estas obras. Y ahora sí, para terminar, ¿qué identificarías como esos grandes aportes de Rufino Tamayo que los siguen haciendo vigente hoy en pleno 2024? Pues sus aportes, primero, tienen que ver con la pintura, ¿no? Es un lenguaje único que reconocemos casi al observar un cuadro de Tamayo o una obra de gran formato, pero también reconocería su variedad en la experimentación técnica, como hablamos acá de la gráfica, que fue variando de la xilografía a otros medios, y también su apertura a otros medios como la escultura, o inclusive pensar una escultura que hay acá como la que se encuentra en el Centro Cultural Universitario, que también podemos visitar. Exacto, también tenemos obra de Rufino Tamayo aquí en nuestra universidad. Son muchas las posibilidades que tenemos para acercarnos a su obra y que eso pues nos mueva, incite a la curiosidad para seguir descubriendo estas otras facetas que quizás no las tenemos tan presentes. La invitación a este coloquio internacional Rufino Tamayo, Múltiples Visiones, del 27 al 29 de agosto en la Unidad de Extensión Universitaria de la UNAM, allá en Oaxaca, de forma presencial, y para quienes no estemos en Oaxaca, pues lo podemos seguir a través del canal de YouTube de este Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Natalia de la Rosa, investigadora universitaria, quien estará ya participando en este coloquio. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya está abierta la convocatoria del Premio José Rovirosa 2024 que organiza la Filmoteca de nuestra universidad para reconocer el trabajo documental que se realiza en nuestro país, y está abierta en dos categorías: Mejor Documental Mexicano y Estudiantil. Como en ediciones anteriores, se buscan obras que a través del lente capturen la realidad con valentía y creatividad y que, bueno, hayan sido filmadas entre 2023 y 2024. Las obras ganadoras recibirán un reconocimiento económico y la fecha límite para su inscripción es el 23 de agosto. Este premio es un impulso para los realizadores que narran nuestras realidades y hacen de cada historia una experiencia temática y estética. Las bases de la convocatoria se encuentran completitas en la página de la Filmoteca Universitaria. Atento a la identificación de nuevos virus o a las mutaciones que van registrando, el doctor Carlos Rosales nos cuenta enseguida sobre la influenza aviar AH5N1 que se ha presentado también en ganado. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Varias personas del público nos han preguntado, ¿cómo se transmite el nuevo virus H5N1? Bueno, hemos visto que el nuevo virus de influenza aviar H5N1 es de mucho interés porque ahora puede infectar también al ganado vacuno. Desde su aparición hace unos 3 meses a la fecha hay más de 175 grupos de ganado ya infectados en los Estados Unidos. Para descubrir cómo se transmite este virus, se hicieron experimentos con un grupo pequeño de vacas a las que se les puso una máscara que cubría nariz y boca y se les aplicó el virus en forma de aerosol. Todos los animales expuestos desarrollaron anticuerpos, lo cual demuestra que fueron infectados por el virus. En la mitad de ellos se desarrollaron síntomas. La cantidad de virus que se encontró en el tracto respiratorio de estos animales fue relativamente baja, lo cual sugiere que el virus puede transmitirse por vía oral, pero probablemente esta no es la vía más efectiva
de transmisión. Los datos indican que lo más probable es que el virus se transmita a través de contacto directo de ubre a ubre y a través de la leche. Esto quiere decir que el virus tiene el potencial de ser transmitido por vía aérea, pero no muy eficientemente, lo cual son buenas noticias porque probablemente no tenga un poder muy infectivo en humanos. Aún así, hay que estar alertas, pues ya entre los trabajadores de las granjas de leche se han reportado unos cuantos casos de infección por este virus en humanos. Por ahora, hay que estar solo alertas y vigilar. Si usted puede, aplíquese la vacuna de la influenza. Muchas gracias. Hasta luego. Esta tarde, UNAM Global TV nos lleva a Xochimilco para conocer sobre el trabajo de reintroducción de ajolotes en las chinampas y los beneficios de la restauración del hábitat de esta especie endémica de nuestro país. Desde niño que me han platicado los abuelos, mis padres, pues de cómo era antes, ¿no? Siempre era como un sueño el volver a estar, volverlo aquí a traer. Felipe es originario de Xochimilco y pertenece a una familia de tradición chinampera. Desde hace 8 años, colabora con el Instituto de Biología de la UNAM. Actualmente tengo el agua limpia, ya se ve el fondo, ya es una realidad. Logró ese sueño por formar parte del proyecto Chinampa Refugio, un esfuerzo de especialistas de la UNAM y la comunidad que busca habilitar las chinampas como hogar para ajolotes y al mismo tiempo hacer productivo ese pedazo de tierra. ¿Cómo lo hacen? Hacemos un filtro que funciona de retén de calidad del agua y además evita que entren las carpas y las tilapias en este refugio. Funciona muy bien para la sobrevivencia del ajolote. Para poder crear el refugio, Felipe tuvo que cavar un canal secundario con profundidad de más de 2 metros dentro de su chinampa. Además, previo a la introducción de los ajolotes, durante 6 meses tuvo que controlar los niveles de oxígeno, pH y alimentos necesarios para el buen desarrollo de esta especie que se encuentra en peligro de extinción y que se reproduce principalmente en condiciones controladas en los laboratorios del Instituto de Biología. Podemos tener a lo mejor animales que en cuanto entran se enferman un poquito, 2 días, pero inmediatamente su sistema inmune se activa. Y finalmente es un ejercicio por mantener esta memoria de los animales. Hoy los animales en cautiverio, mientras más años pasan en este cautiverio, pues empiezan a perder esta memoria. La chinampa de Felipe es una de las 6 que reúnen las condiciones necesarias para ser el hogar de esta especie endémica de México. Se ha convertido en el protector de 4 ajolotes que en mayo de 2024 libraron en su chinampa. En total, 24 anfibios han sido reintroducidos. Al 4.º mes los animales se retiran para hacer toma de muestras de tejido, porque otra cosa que estamos evaluando es que la dieta, que están comiendo los animales. Y eso lo hacemos a través de muestras de músculo y determinaciones de carbono y nitrógeno. También se revisa su estado de salud cada 8, 15 y 30 días durante toda su estancia en Xochimilco. El siguiente reto es liberarlos de las jaulas cuando se logre su reproducción en los refugios y estén listos para sobrevivir sin ayuda. No estamos hablando de cosas de ciencia ficción ni castillos en el aire o cosas disparatadas. Estamos viendo que sí es posible hacer una restauración de Xochimilco. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y por supuesto agradecemos a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio, y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde y por supuesto también gracias a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.